Romanos 12, 7 y 8. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie y vamos a leer esos versículos de la palabra de Dios. Romanos 12, versículo 7. Muy bien, hemos aprendido las semanas anteriores lo que significa el don del servicio. Y yo les exhortaba a poder tener un servicio humilde, es decir, en la iglesia se necesita gente haciendo los servicios a veces más que usted puede ver que son servicios muy pequeños, pero que con esa acción de humildad, con esa acción de servicio, la iglesia desarrolla su trabajo y su ministerio. Siempre es necesario que alguien haga algo por la obra de Dios. Así que para mí es muy importante que usted le pregunte al Señor, ¿qué tipo de dones usted está desarrollando? ¿Qué es lo que Dios le ha depositado a usted para que desarrolle dentro de la iglesia? Los dones nos sirven para edificación de la obra y nos sirven para poder ejecutarlos entre nosotros. El objetivo de tener dones espirituales es ese regalo que Dios nos ha dado a cada uno para poder poner nuestro servicio en el crecimiento y desarrollo de la obra de Dios. Así que veamos Romanos 12, 7, la palabra del Señor dice así: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre, reconocemos ante ti nuestras faltas y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones el día de hoy a través de la predicación de tu palabra. Oramos por todos aquellos que no te conocen, por esas personas que necesitan más de ti, Señor, por aquellos que todavía no le abren su corazón al Señor. Bendíganos en esta noche a través de la predicación, de la enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. El versículo 7, como lo vuelvo a repetir, Pablo nos está dando un listado. En las listas de los dones aparecen en varios textos del Nuevo Testamento. Yo, cuando introduje el tema de los dones, les di los listados donde aparecen los diferentes dones del Espíritu, no solamente en Romanos, sino que también en Corintios y en Efesios. Ahora, quiero que note esto. ¿Y qué vamos a aprender ahora? El don de la enseñanza. Ese es el título del mensaje de hoy, el don de la enseñanza. Ahora, ya venimos viendo cómo Pablo primero define el don. Entonces, primero dice, el don de, por ejemplo, de servir, ¿verdad? O el servicio. Pero él define cómo hay que hacer el servicio. Si usted nota el versículo 7, o si de servicio en servir. ¿Por qué? Porque el que ejecuta, el que tiene el don del servicio, ¿verdad? Que ya lo vimos la semana pasada, le leí el libro de Justo L. González, que es un libro precioso. Dijimos que tiene que ubicarse la persona en el don que tiene, porque si a usted el don que Dios le ha dado, por ejemplo, en particular, es el de poder servirle a otros y su don no es enseñar, no enseñe, porque su don es más grande sirviéndole a los demás. Y yo puse ejemplos, cosas pequeñas que muchas veces vemos con insignificancia, pero que son servicio a Dios, desde preparar la comida para el ministerio de cafetería hasta el poder, hermano, servir en parqueos, servir, hermano, en nuestras limpieza como en Torre Fuerte. O sea, son ministerios que uno diría, este ministerio, ¿qué forma será de Dios? Es que, hermano, todo sirve para la edificación de la obra. Lo malo es que usted, como creyente, si usted tiene el don del servicio, solamente use ese don aquí. O sea, usted tiene que ser servicial en todas partes, no solamente en la iglesia. Por lo tanto, y yo les daba un ejemplo. Vino uno la semana pasada que vinieron a hacer una actividad a la central. Fuimos a donar 2,000 Nuevos Testamentos. Y uno de los hermanos que venían en el ministerio, que venían coordinando el evento con el pastor David García, es un empresario. Y entonces yo lo conozco desde hace años, ¿verdad? Él me regaló la cuna de mi hija mayor, de Belén. Entonces a mí me sorprendió porque él se puso
que quería, pastor, dígame dónde voy a traer los platos. Pastor, mire, dígame dónde recojo eso. Y él quería poner todo, recogió todo lo que estaba en la mesa que sobraba, lo metió en un basurero. O sea, pero yo desde ese momento no me quise poner a la par de él. O sea, es decir, yo podría haberme puesto a la par, decir, yo te ayudo. No, yo dejé que él hiciera lo que él quisiera, porque él desarrolla así ese don. Y él es un hombre muy servicial, se ha dedicado a servir en los hospitales por mucho tiempo y yo lo conozco, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuántas personas que tal vez nuestros dones podríamos ponerlo al servicio del Señor, que cosas muy humildes, muy pequeñas, pero que no lo estamos dando? Entonces, Pablo primero define el don y después aplica el don, es decir, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, si es de servir, en el servir, o sea, no te desubiques, aplícalo, utilízalo en esa área en particular. No te necesitamos que tú estés confundido ministrando otras cosas. Si para ti el don de servicio implica ir a traer a los hermanos, ir a dejar hermanos en la noche, en el transporte, ese es la capacidad, el don que Dios quiere poner en tu corazón. Cuando Dios te quiera dar algo más, pues entonces hágalo, pero hágalo con humildad, sirviéndole al Señor. Ahora, el don de enseñanza. Mire, el don de enseñanza es de los más, digamos, en la jerarquía de dones, aparece siempre entre el tercero y cuarto don. ¿Por qué? Porque es de los dones más importantes de la iglesia. Y esto sí lo tengo que decir, hermano. Es de los dones más importantes dentro de la iglesia. Veamos los listados que aparecen para que usted pueda ver conmigo un ejemplo. Vea primeramente Efesios 4:11. Efesios 4:11. Ahí lo voy a molestar con eso. Mire lo que dice Efesios 4:11. La palabra del Señor dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Muy bien, póngame atención. El don de apostolado y el de profetas son dones fundacionales. ¿Por qué? Porque en ellos descansa la fundación de la iglesia. Si no hubieran existido los apóstoles y si no hubieran existido profetas que declararan la verdad de Dios, y ya expliqué el don de profecía para que nadie me esté diciendo, mire, es que es necesario que haya visión del futuro. No, se lo vuelvo a repetir, el don de profecía, la acción futura del don de profecía está neutralizada, no es operativa hoy. ¿Por qué? Porque tenemos la Biblia. Y Dios no quiere venir a que usted venga y que esté viendo el futuro a través de los ojos de alguien o que alguien le esté declarando. No, la profecía es declarar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles? Sin apostolado y sin profecía, la iglesia no se hubiera fundado. Ahora, vea lo que dice siempre el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo con eso. Siempre ese don es muy importante. Cuando está hablando de ser maestro, implica la actividad de transmitir las verdades de Dios. De transmitir las verdades de Dios. Entonces, ¿por qué el don de enseñanza es tan importante? Lo explico. Porque consiste en aplicar las verdades de la Biblia y enseñarlas y transmitirlas. Ojo, vuelvo a repetir, el don de enseñanza es importante porque el maestro aprende las verdades de la Biblia. Las verdades hablando de Biblia y hablando de doctrina, y las transmite a la iglesia. Por eso es importante, pero escuche bien, el don de enseñar es uno de los más trascendentales por una razón, porque el maestro debe de estudiar y prepararse primero antes de enseñar. No puede venir como en muchas iglesias que vienen los líderes, no, porque no les puedo decir pastores, y vamos a lo que el Espíritu Santo está hablando a mi corazón. Ese señor es un refino Aragán que no prepara sermón. Es que hermanos, si vamos a enseñar palabra, tenemos que prepararnos para enseñar Biblia. Entonces, el maestro
dedica cantidad de tiempo en aprender, en aclarar las verdades, porque, ojo, San Agustín de Hipona decía que el que enseña la verdad aprende dos veces, porque primero tiene que transmitirla y después tiene que aprenderla él, o sea, repitiéndola, él la va aprendiendo mucho mejor. Por eso es que los maestros, después de repetir tantas clases, hermanos, se hacen eruditos, porque enseñando uno va asimilando también la enseñanza. Por lo tanto, cuando una persona enseña la Biblia, tiene que prepararse. Mire, este es el don de preparación. Diga conmigo, el don de preparación. El don que demanda aprender. Porque usted me dice, pastor, fíjese que yo tengo el don de enseñanza, pero usted no aprende. Entonces, ¿qué va a enseñar, Señor? O sea, porque hay gente que es así, dice, no, es que a mí el Señor me ha dotado del don de enseñanza, pero no prepara clase, pero no aprende Biblia. Entonces, ¿qué vas a enseñar? No puedes enseñar si no te preparas. Por eso, hermano, es importante el don de enseñar, porque el don de enseñar lo da el Espíritu Santo. Es una capacidad sobrenatural para transmitir las verdades de la Biblia de forma sencilla, no complicada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, y a mí me pasa, esto lo veo, lo sigo viendo desde hace mucho tiempo. Como tengo un montón de amigos teólogos, entonces les digo, miren, vengan, ¿verdad? Y muchas veces los teólogos se van por las ramas y no aterrizan. Entonces, explican cosas demasiado profundas, pero no las saben explicar a toda la gente. Y hermano, algo que yo sí sé es que el evangelio es hasta para los niños. Usted no puede andarle predicando a la gente cosas que no le van a servir en su vida. Usted tiene que enseñarle a la iglesia cosas que le sirven en su crecimiento personal, en su vida familiar. Porque entonces usted lo que está haciendo nada más es haciendo teoría. La teoría no sirve de nada. Lo que enseñe el maestro tiene que ser aplicable a la vida de las personas. Lo que enseña el maestro tiene que ser aplicable a la vida de la gente que está aquí reunida. Entonces, el don de maestro es trascendental, porque en la iglesia siempre se va a necesitar personas que conozcan la Biblia y se la enseñen a otras personas. Yo agradezco al Señor, porque yo recuerdo cuando comencé a enseñar en escuela bíblica, uno de los hermanos, el hermano Odir, él se tomó el tiempo de decirme, mira, hermano Michael, tú tenés que dar las clases de esta forma. O sea, hay una metodología, pero si usted no se sienta, no dedica tiempo para aprender Biblia y para orar, es bien difícil que Dios lo use. No lo va a poder usar. El maestro tiene que dedicar tiempo a aprender, pero también tiene que dedicar tiempo a orar mucho por lo que va a enseñar. ¿Por qué? Porque si lo que el maestro enseña es una herejía, imagínese la importancia de ser maestro. ¿Cuántos púlpitos hoy en día se están llenando de herejías? Se están llenando nada más de cosas que no son bíblicas, sino que son cosas que no sirven de nada a la iglesia. Por lo tanto, la importancia de este don es grande. Y quiero que vea esto. Fíjese que a veces tenemos una tendencia, una inclinación a desanimarnos. Entonces, yo le quiero decir esto. Mire, hoy estaba yo orando y yo estaba dando gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque estoy viendo en la iglesia un crecimiento, pero no en números. Eso viene por consecuencia. No, un ejemplo se lo voy a dar. El día domingo se desarrolló la actividad por ejemplo, del albergue, ¿verdad? De ir con los adultos mayores. Y yo no tengo que estar haciendo nada, porque hay un líder para eso, hay equipo que está desarrollando esa labor, y yo me admiro de ver esas fotos, porque como no estoy predicando aquí, yo no puedo ir. El mismo domingo por la tarde salió el grupo de jóvenes en Victoria, estaba la hermana Vanessa, hermano Alex, o sea, yo ya no les tengo que decir nada. O sea, el Espíritu Santo está llevando a que personas hagan las labores. Y mire, ver cómo en la mañana vinieron del cantón El Carrizal y vinieron 21 niños.
y vinieron casi 15 personas que se sentaron aquí. Y yo digo, sin que nadie esté, que mire, vamos a ir a traer aquí, vamos, no, el Señor está obrando de una manera que Él está haciendo todo. Entonces, yo me siento, o sea, mi trabajo aquí en adelante es sentarme y ver cómo la iglesia va, Dios haciendo la obra, porque la obra no es mía, sino que es de Dios. Entonces, Dios está usando gente, está levantando líderes, está levantando personas, y yo nunca, se lo digo, en Usulután quizás lo logré ver los últimos años, pero costó bastante. Y mire, ya puedo yo hablar de líderes de allá, el doctor Mario Rodríguez, con él hacíamos todas las brigadas, pudimos ver, hermano, cómo Dios levantó el ministerio de alabanza, el evangelismo con los hermanos Penosa. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Nunca lo vi tan fuerte como lo estoy viendo aquí. Que todo mundo, ¿verdad? Y que mire que de aquí la hermana Vanessa, la hermana Silvia, los hermanos de familias en Victoria, con el doctor Navarro, el equipo, o sea, la iglesia está moviéndose por algo sobrenatural, que no son las órdenes mías, sino que es Dios tocando vidas y corazones, gente agradecida con Dios que dice, yo le quiero servir a Él. Y mire, ¿y sabe cuál es el problema? Usted muchas veces no se mete en esa ola. O sea, si la iglesia se está moviendo, ¿por qué usted no se mete en esa ola de bendición? ¿Por qué usted no se quiere meter en esa ola? ¿Sabe por qué? Quizás le falta agradecimiento a Dios. Quizás usted no ha aprendido a agradecerle al Señor sus virtudes, sus bondades. Mire, no voy a estar molestando porque cada quien tiene que servir desde su trinchera, ¿verdad? Usted tome la labor que Dios le ha dado, si es barrer, barra, si es predicar, predique, si es molestar, moleste, ¿verdad? Pero porque también hay hermanos que no se ponen las pilas, ¿verdad? Entonces, pero haga lo que tiene que hacer, hombre. Pero mire, le quiero decir estos versículos porque le voy a decir algo. A veces mi corazón se cansa, a veces yo me canso. Yo digo, ya no quiero más y a veces ya no quiero seguir, ¿verdad? Porque yo digo, ya muchos años esto, tanto trabajo y tenemos una cosa de como decir, quizás ya no, porque mira, te voy a decir algo y te lo digo de todo corazón. La iglesia puede crecer, puede ser grande, pero yo tengo problemas, mi familia tiene problemas. Entonces, todas esas cosas, uno dice, bueno, esto Dios lo ha hecho, si esto no es mío, pues esto el Señor lo ha hecho. Entonces, uno puede ver como que uno no está haciendo nada, como que uno lo que hace es muy poco, ¿verdad? Como que no estamos llegando todavía. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando comencé, yo le metía, pero le metía. Y yo digo, y yo ahora ya no, quizás Señor no te amo igual, quizás ya no te amo como antes te amaba. Y yo le pido perdón a Dios, porque yo quisiera ser como antes, que yo andaba en las velas, andaba en las misiones y abriendo aquí y me iba a meter a las islas y a Puerto Parada y una actividad y otra actividad y no parábamos, pero casi me divorciaba, porque andar en todo ese rollo tampoco es saludable. Ahora, note lo que quiero mostrarles, 2 versículos de regalo que se los quiero dar. Mire, 1 Corintios 15, 58, 1 Corintios 15, 58. Y así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, ¿por qué? Porque, hermanos, si usted en un empleo humano, secular, si con venir temprano, ir tarde, muchos jefes a uno le reconoce. ¿Sabe por qué no es en vano? Porque de vez en cuando alguien se le acerca a uno y le dice, pastor, gracias. Porque no es por lo que yo predico, es por lo que Dios, la palabra que predicamos nosotros, lo que la palabra está haciendo esa persona, y nos dice, pastor, gracias, porque por esa predicación yo no me divorcié, yo no me separé, yo no hice esto. Ayer yo vi a un pastor muy famoso de El Salvador, y yo me le acerqué, le dije, mire pastor, le dije, le agradezco mucho porque a través de este mensaje usted habló a mi vida. Y es muy bonito porque no es en vano, diga conmigo, no es en vano.
No es en vano, claro. No siempre te vas a dar cuenta de lo que está haciendo tu servicio, no siempre, pero de vez en cuando alguien te va a decir, de verdad, mira, te felicito o te agradezco, porque si no fuera porque vos llegaste o porque vos dijiste o hiciste, ¿verdad? No hubiera pasado algo. Y hermano, no siempre nos damos cuenta. Muchas de las veces nuestro servicio pasa en secreto, pero hay alguien que lo conoce todo y ese es nuestro Dios. Y yo le digo con todo el corazón, no se desespere, no se desanime, porque Dios va a recompensar su servicio si lo hace de corazón. Pero honestamente, no se preocupe. Tal vez usted es de esas personas que reniegan, que dicen, ay no, ¿y cuándo pues? Y tanto tiempo sirviendo y tanto tiempo trabajando. Tenga paciencia, persevere, luche. Dios va a hacer un cambio en su vida. Pero vea este otro versículo, mire lo que dice Hebreos 6. Este versículo es muy, muy importante. Hebreos 6, verso 10. Mire lo que dice. Solo a manera de ánimo, de fortaleza, ¿verdad? Hebreos capítulo número 6, versículo 10. Mire lo que dice. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Note lo siguiente, dice el versículo, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué significa hacia su nombre? Diga conmigo, la iglesia. O sea, todo el servicio que hemos dado en la iglesia. O sea, no es algo abstracto, sino que es algo verdadero, físico, material. Hoy, el día de hoy, está cumpliendo 6 años de fallecido el pastor fundador. Y en el grupo que tenemos, yo puse unas fotos ahí que yo tenía de él, ¿verdad? Y muchos pastores, gracias por su ministerio, gracias por lo que Dios lo usó a nuestro fundador, ¿verdad? Y yo digo, y todavía, fíjese, todavía hay madrugadas, porque el culto de las 4 de la mañana, ese lo sé escuchar bastante, porque salgo temprano unas 3 veces a la semana, y las 3 veces que salgo escucho a las 4 de la mañana el sermón, y siempre Dios me habla a través de lo que el pastor está predicando, siempre. Y cuánto tiempo de muerto, ¿verdad? Cuánto tiempo de haber fallecido estar en la presencia del Señor. Lo que le quiero decir es que, hermanos, con toda sinceridad, diga conmigo, Dios no es injusto. Mire, la gente es injusta, porque la gente nos mete el puñal, la gente nos traiciona, la gente nos hace pedazos. Y se lo digo yo, que he llevado esta vida tanto tiempo, y gente que yo he comido con ellos, me han hecho mucho daño, han hablado de mí. Hace poco le mandaba a decir yo a alguien que tuviera el valor de decirme en la cara las situaciones, porque habló tonterías absurdas, en lugar de hablarme directamente. Él tiene mi número, él tiene la capacidad como para decir, mire pastor, usted se ha metido en esto. Pero son personas que han trabajado al lado de nosotros, que han incluso comido con nosotros, que han aprendido de nosotros, y de repente hablan unas cosas que uno dice, qué barbaridad, tachándome a mí que yo ni pastor soy, que yo a saber que, imagínense, hermano, absurdas las cosas. Yo le dije, mira, haceme un favor, decirle al hermano fulano que hable conmigo directamente, y si alguien está metiéndole veneno, pues quizás tú sos el que está metiéndole veneno. Yo le reclamé a él, porque si él está hablando así es porque alguien ha dicho esas cosas. Pero yo digo, ¿cómo puede ser la gente de injusta después de tanto tiempo trabajando juntos y que lo destraben todo a uno, ¿verdad? Pero las personas son injustas, Dios no es injusto. Entonces eso es la garantía de que nosotros no estamos sirviendo en vano, sino que Dios va a recompensar nuestro servicio siempre, hermano, porque Él no es injusto. Hasta el último centavo que invirtas, hasta el carro que pongas en la obra, no, Dios no se va a quedar con nada. Y se lo digo, mire, no les puedo decir que Dios, o sea, cuando yo comencé a servir, y yo esto se los he contado, los pastores Méndez tenían un Toyota Tercel año 96 y lo fueron a meter en el año 98 a la misión de Misata. Y ese pobre carro tenía 3 años de haberlo comprado el pastor Méndez, 2 años, y lo metía como que era camión, ¿verdad?
Y íbamos nosotros dentro del carro y a mí hasta lástima porque se oía destrabar los pedazos de carro abajo, ¿va? Y yo le decía a Rodolfo, le digo yo, y mira, te estás acabando el carro, mira a los niños cómo te lo vomitan, mira a los niños cómo te lo ensucian, porque íbamos a dejar, hermanos, en el cantón. Y ahí déjeme, hermano Michael, usted va a entender después, me decía. Y mire, hermano, hasta ahora no entiendo por qué se acabó el carro, hasta ahora, porque en serio se lo digo. Y yo me quedé impresionado, cómo este hombre comprando un carro del año y se lo acaba metiéndolo aquí con todos estos niños. Y mire, para mí algo increíble. El colmo fue que un día domingo del año 99 me va a recoger a Santa Tecla y hasta se había echado el clutch, se había echado la corona del carro, yo no sé, de la caja. Entonces metía las velocidades sin clutch, sino que solo con compresiones. Y le hacía primera, segunda, por Dios, le digo. Y cada vez que metía, el clutch era el que se había acabado, le pegaba unos trabones. Dios guarde, no, hemos llegado al fondo, ¿va? Pero mire cuántos años han pasado desde el 98 hasta el 2023. Y hermano, Dios los tiene tan bendecidos, esa gente. Viajan 2 veces a Estados Unidos en el año a ver las iglesias que los americanos apoyan su ministerio. Uno dice, es que Dios es bueno, Dios es fiel. Claro, Él destruyó un carro, pero mire la bendición que Dios le ha dado a Él, que es llevar, hermano, mire, tantos niños. En esa iglesia hay más de 200 niños. Pero si tuvieron el amor y la fe para irse a meter a Misata, 40 kilómetros de ida, 40 kilómetros de regreso, ahora Dios los lleva a Estados Unidos en avión con todas las comodidades, sin pagar un centavo. ¿Sabe por qué? Porque no tuvieron miedo a acabarse un carro, porque saben que todo lo que uno ponga en la obra de Dios, Dios lo multiplica al 100 por 1. Y para la gloria y honra de Dios no le falta nada. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel. Tal vez nosotros no. Y la gente es injusta, pero Dios no es injusto. Dios todo lo va a retribuir. Todo lo va a pagar. Todo lo va a pagar. Yo sé lo que les digo. Ahora, veamos esto de la enseñanza. Para enseñar se tienen que cumplir requisitos, hermanos. No cualquiera puede enseñar. Y lo primero es prepararse. Diga conmigo, prepararse. Mire, no tenga pena. Yo estoy orando para que Dios nos permita abrir el seminario. Pero eso es para los que van a ser pastores. Pero aprender es para todos. Todos tenemos que aprender. Y si usted tiene el llamado de querer enseñar, primero tiene que ir a aprender. Para eso está Laicos. O sea, si va a ser maestro de bíblica, si va a querer andar en las comunidades enseñando, vaya a Laicos. Por eso lo hemos abierto, para que aprenda Biblia usted, para que usted aprenda. ¿Y qué es lo que sucede? No queremos personas que no tomen ese reto de aprender un poquito de Biblia para enseñarla. Todos nosotros tenemos un compromiso de aprender Biblia. Claro, no todos van a enseñar, pero los que vayan a enseñar, aprendan Biblia. Y mire, yo le doy gracias a Dios, porque en este momento hay pastores aquí que me están apoyando, porque tanto el pastor Machuca ha sido maestro del seminario un montón de años, la hermana Silvia se preparó, fue al seminario, el pastor Jaime Aragón tiene su iglesia en Las Ánimas, pero está apoyando, el pastor Edwin se graduó con honores del seminario, el licenciado Ulises y el licenciado Toniel están por graduarse de la Universidad Evangélica de la licenciatura en teología. O sea, ¿qué más le podemos pedir a Dios? Buenos maestros. No me los arruinen, por favor, ¿verdad? Porque yo veo que les están viniendo, les dan comida, les dan aquí están los dos, como que, hombre, o sea, cálmense, hombre. O sea, que le viene, aquí le traigo esta ofrenda para que me pase la materia. No, hombre, yo soy el que pasa las materias, a mí tráigamela, a ellos no se las traigan, aquí mando yo. Y ese 6 se puede hacer 10. Pero una buena ofrenda de amor, eso sí, ¿verdad? Pero bueno, buenos maestros. Y yo digo, y hablé con el pastor Aguirre la semana pasada, fuimos a la asamblea legislativa con él y le dije, pastor Aguirre, ábrame el seminario, déme la autorización. ¿Para qué? Para mandar pastores a esta zona, de todas Cabañas. Ahí hay un montón de áreas donde no se trabaja, Honduras. O sea, hay que meterle, pues. Pero no sé, hay que poner eso en las manos de Dios. Tal vez el otro año no sea,
pero sí el siguiente, si Dios permite. Pero bueno, Dios sabrá cómo nos lleva. Pero hay que cumplir requisitos. ¿Qué requisitos? Segunda epístola de Timoteo, capítulo 2. Vea conmigo, segunda de Timoteo 2. Diga conmigo, cadena de enseñanza. Así se llama esto, la cadena de la enseñanza. Y fíjese que cuando yo la revisé, a mí me recordó muchas cosas, porque esto lo encontré en un librito viejo, ¿verdad? Pero lo escribe Samuel Pérez Millos, pero esto es conocido en el mundo evangélico. Ahora, 2 Timoteo 2, verso 2. Aquí hay requisitos, diga conmigo requisitos. Muy bien, hay requisitos que cumplir. ¿Por qué? Hermanos, vuelvo a repetir, con buen ánimo y deseo no se puede servir. Bien, tiene que aprender para enseñar. O sea, yo no quito, óigame bien, yo no quito, yo no critico tampoco que mire, pastor, es que yo tengo deseo. Vaya pues y aprenda. Yo creo que si usted tiene el don de enseñanza, usted tiene que aprender para dar la clase. Ahora, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Entonces, todas las traducciones, fíjese bien, todas las traducciones dice, en pocas cambia el sentido, pero en la gran mayoría es lo que estoy diciendo ahorita. Escuche bien, Pablo ha enseñado, han habido varias gentes, muchas personas, y en el grupo que ha estado escuchando ha estado Timoteo. Entonces, ¿por qué le dice lo que has oído de mí? ¿Qué es lo que ha oído Timoteo del apóstol Pablo? Diga conmigo, doctrina. Ponga atención, doctrina y enseñanza bíblica. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, es decir, que han habido personas que han visto que Timoteo se ha sentado a escuchar la enseñanza de Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que tener maestros. Póngame atención. No venga a decir que usted no necesita seminario, que a usted el Espíritu Santo lo llamó. ¿Por qué? Porque el método que el Señor habilitó en la Biblia para que usted sea maestro es que alguien le enseñe primero. Usted no puede ser maestro si no se sienta a aprender primero. Tiene que aprender, ser discípulo. Sin ser discípulo, usted no puede enseñar. Y hay que tener testigos. Tiene que haber gente que vea, hey, no hombre, si yo a yo lo vi, este discípulo de fulano. Entonces, vea cómo repite Pablo. Mira lo que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué quiere decir? Que primeramente tenemos que ser discípulos y tenemos que tener un maestro que nos enseñe. Ponga atención, hasta 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, se instauró las primeras escuelas de teología académicas en las universidades. Pero antes de eso, la iglesia siempre le ha enseñado a los discípulos. Es decir, la enseñanza bíblica. ¿Quién tiene la autoridad de la enseñanza bíblica? Solamente la iglesia de Jesucristo. Quiere decir que yo no puedo aprender Biblia en cualquier lugar. Tiene que haber maestros que me enseñen Biblia a mí, porque entonces yo voy a ser una persona que va a andar predicando o enseñando mentiras. Cuidado, no cualquiera le puede enseñar. ¿Por qué? Porque Pablo era un apóstol. Entonces, el apóstol le enseñó a su discípulo Timoteo ante muchos testigos. Entonces, lo primero para poder ser un maestro es que yo haya sido un discípulo. Alguien tiene que haberme enseñado, alguien tiene que haberme instruido. Y como lo repito, el lugar adecuado para aprender Biblia es la misma iglesia, pero tiene que haber enseñanza. Alguien tiene que tener, las iglesias tienen que tener maestros de Biblia.
y varios, no uno solo. Por eso en esta iglesia no solo los pastores que nos apoyan, son maestros. Yo tengo toda la confianza de dejar al pastor Moisés el viernes, tengo toda la confianza de dejar al pastor Machuca el jueves, porque enseñan. O sea, sí, pero usted distingue. ¿Qué es lo que distingue? Cuando una persona tiene el don de enseñar y el que tiene un don de predicar. Se nota cuando alguien predica y el otro enseña. Entonces, porque la enseñanza es para eso, es para instruir. Cuando yo predico puedo enseñar, pero la idea no es esa. La idea es que se siente usted en un lugar a aprender. Eso es lo que está enseñándonos este texto. Entonces, vea lo que dice, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Segundo, esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Doctrinas y Biblia. Esto ¿de qué? De oír, de aprender y de enseñar. Mire bien, esto encarga a hombres fieles, no cualquiera, mire. ¿Hombres qué? Ah, papito, no cualquiera puede venir y decir, es que mire, es que a mí Dios me ha puesto a enseñar. ¿Cuál zapato? Anda a estudiar primero. Anda a estudiar. Ojo, encarga en el texto griego, ¿sabe qué significa? Deposita. O sea, no se le puede depositar la doctrina y la enseñanza a cualquiera. Tiene que ser fieles. ¿Y qué significa esto en griego? Fidelidad. Dos cosas. No solamente que sean hombres de fe, amén, sino que sean hombres o mujeres de testimonio. No es, tiene que tener la capacidad, tiene que tener ese testimonio de ser maestro. No cualquiera puede enseñar. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen que ser confiables. No se le puede poner a cualquiera, hermano. Porque, por ejemplo, hay maestros que no son fieles a la fe, que se venden, que en los seminarios un montón que a lo que yo estaba diciendo, que con 20 pesos ya le pasan la materia. Yo era caro cuando era profesor, yo le ponía una cartera, vení, mira, dame una ofrenda buena, porque esto querían que los pasara con cualquier volado y algunos de aquí con usted fueron alumnos míos, pero ya se les olvidó. Entonces, pero con una cartera me querían comprar, a mí por lo menos, pues sí, va, la cartera y llénela. Pero en los seminarios hay gente que con copias, que con esto, no son fieles. Tiene que haber fidelidad a la obra. Tiene que haber fidelidad a Dios. Tiene que haber fidelidad en el hecho que ellos tengan fe en Cristo. Pero también tienen que tener un testimonio de ser maestros. Tiene que cuidar uno su testimonio como maestro, en el sentido de que verdaderamente, hermano, cuando a uno lo pone Dios en el privilegio de dar una clase, tiene que ser lo más leal y lo más honesto que se pueda para poder transmitir esas enseñanzas. Hay personas que no cuidan eso. Y a mí, mire, es lamentable, pero es cierto, que hay mucho maestro pistero. Eso no son buenos maestros. O sea, el dinero y mira, dame tanto, y que aquí, o en solo lléveme a comer. O sea, hay de todo, ¿verdad? Pero es feo. Yo pienso que así no podemos enseñar Biblia, o sea, peor Biblia, ¿verdad? No se puede enseñar. Pero bueno, tiene que ser fieles. Y como le repito, es un encargo, un depósito que debe de darse uno a personas confiables, que sabemos que van a ser leales al Señor, que van a ser leales a la enseñanza que están dando, pero también que no se van a vender a cualquier cosa. Tienen que tener fortaleza. ¿Por qué? Por la siguiente cuestión. Mire, no solamente es una fidelidad moral, sino que tiene que ver con lo que sigue después. Mire, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. La palabra idóneos, ícanos en griego, fíjese bien, idóneos, ícanos en griego, quiere decir
competente, suficiente y apto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que haber estudiado, tiene que prepararse. No solo basta con que sea fiel, sino que tiene que ser capacitado. Eso significa ícanos en griego. Idóneo quiere decir que sea un maestro capacitado. Si no, no puede enseñar. ¿Por qué, pastor? Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué exige tanto la Biblia para enseñar? Vea, solo terminemos el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Diga conmigo, ¿otros quiénes? Diga conmigo, ¿otros quiénes? A otros maestros que van a enseñarle a los otros que vienen detrás. Por eso se llama la cadena de la enseñanza. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le enseñó a Timoteo, y Timoteo tiene que buscar hombres fieles e idóneos para transmitir las verdades de la Biblia. Y ojo, ponga atención, lo que me han depositado yo no lo puedo cambiar. Diga conmigo, no lo cambie. Si a usted le han depositado la verdad, no la cambie por la mentira. Por eso es que Pablo exige que sean fieles. ¿Por qué razón? Porque un maestro que no es fiel puede tergiversar la doctrina. Un maestro que no es fiel puede deteriorarse y terminar enseñando una herejía. Por eso tienen que ser fieles, porque se les va a depositar la verdad del evangelio y la verdad de la doctrina de Cristo. Y si la palabra de Dios me enseña que Jesucristo es hombre y es Dios, yo no puedo cambiar esa verdad. Por eso es que no puede ser cualquiera. Fieles e idóneos. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina siempre entra. Ponga atención, la iglesia tiene que bregar con dos enemigos: los externos y los internos. ¿Cuáles son los enemigos internos? La falsa doctrina. Hay maestros que enseñan doctrina falsa. Entonces, la Biblia siempre presenta la doctrina falsa como una mujer. Y eso pues disculpas, porque realmente por la mentalidad patriarcalista de la Biblia, la mujer siempre aparece como la que influencia. Pero ya se lo voy a explicar. Vea conmigo Mateo 13. Mateo 13. La mujer siempre aparece como quien influencia, digamos, la herejía. ¿Por qué razón? Se la voy a explicar rapidito, no me voy a tardar mucho. Mateo 13, verso 33. Y vamos a ir terminando. Mire, en el Antiguo Testamento hubo una mujer que es conocida en la tradición antiguo testamentaria como la que introdujo la idolatría a Israel. Esa mujer que aparece en el Antiguo Testamento como la que introdujo la falsa doctrina o la idolatría particularmente, se llama Jezabel. Entonces, Israel fue contaminado con la adoración a los ídolos por parte de Jezabel. Jezabel era una princesa fenicia con la que se casó Acab, y Acab adoptó los dioses de Jezabel. Entonces los puso dentro de todas las creencias religiosas de Israel. A la par estaba la adoración al Señor y la adoración a Baal. Entonces Jezabel siempre aparece en la Biblia como un personaje negativo. Y la Biblia en el Nuevo Testamento usa a la mujer como la figura. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina es seductora. La falsa doctrina influencia. ¿Por qué? Fíjate que yo conozco a alguien que se dedicó a esto, pero me contaba, y lo digo con nombre y apellido, el amigo Luis Contreras. Mira, me dice, cuando nosotros andábamos en eso de las sanidades falsas, dice que ponían a uno en la silla de ruedas, y dice él que le pagaban al de la silla de ruedas para que se levantara. Y eso decían ellos que era para animar la fe de los otros. Imagínense qué falsedad usted. O sea, ¿cómo le va a pagar a alguien que camina para que se haga el paralítico?
y decirle, mira, y lo ponían en silla de ruedas y todo para cobrar por los milagros. Entonces, la falsa doctrina tiene muchas aristas, pero ¿qué es lo que está detrás de la falsa doctrina? Dos cosas siempre: dinero y sexo. Entonces, pastor, mire, yo me arrepiento de haber hecho todo eso. No te preocupes, ya Dios te va a perdonar. Lo único que vas a pagarlas, le dije yo, porque has engañado mucha gente. Y eso no es nada. Si yo les contara, tiraban polvos de oro, tiraban a la gente de espalda y la gente caía al suelo y le hacían. No, hombre, hermano, o sea, seamos honestos. La Biblia enseña que solamente, en la Biblia enseña que solamente se cae hacia el frente. ¿Por qué? Porque cuando vinieron a capturar a Jesucristo en el Evangelio de Juan, en esa última noche, cuando los hombres llegaron ante él, se tuvieron que postrar ante él, hermano. Entonces, nada de cuestiones de hacia atrás. La postración hacia el Señor va siempre por delante, hermano. Y nada de andar para atrás. Nadie se cae. Para adelante tenemos que caernos, porque Dios exige una adoración fiel a Él nada más. Pero eso atrás no. Eso es solamente emocionalismo. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? La Jezabel siempre es usada como seductora. Y ya le voy a explicar por qué rápido. Miren lo que dice Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Las palabras claves son mujer y 2, levadura. ¿Por qué? La levadura es un componente descompuesto, negativo. Entonces, escuche bien, la falsa doctrina entra en el reino y se mezcla verdad con mentira. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. Muchos quieren ver la levadura en este versículo como algo positivo, pero este es un texto con problemas de exégesis. Pero lo más sencillo es interpretarla como algo negativo. La levadura, siempre la levadura es mala en la Biblia. La Biblia siempre enseña que la levadura es algo negativo. La levadura se corresponde a la doctrina herética, blasfema, que entra en el Evangelio y se mezcla entre verdades y mentiras. Entonces, se mete, se mezcla y no se distingue. Diga conmigo, no se distingue. Hoy en día no se distingue quién está predicando la verdad, porque por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Y se nota cuando son pisteros, se nota cuando es así. Ahora, veamos para terminar Apocalipsis, para poder enseñar eso. Por eso es que es importante el don de la enseñanza. Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20. Rapidito ahí, 2:20, mire lo que dice. Si usted quiere, léalo conmigo desde el 18 para que tenga un mejor contexto. 2:18. En Tiatira, las únicas 2 iglesias fieles en el Apocalipsis son la iglesia de Esmirna y las de Filadelfia. Las otras 5 son el ejemplo de iglesias perturbadas por la falsa doctrina o la falta de amor o el desvío del amor hacia Cristo. Entonces, el versículo 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Diga conmigo, ojos de fuego. O sea, a Jesús no se le escapa nada. Él conoce cómo es su iglesia y Él sabe por qué estoy predicando yo hoy y Él sabe por qué usted está aquí. Ahora 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, mire, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, aquí hay mucho tela que cortar, porque podemos irnos por el tema del hecho de que ella era una mujer que enseñaba en la iglesia. Desde ahí no era permitido que la mujer enseñara.
Pero les voy a explicar algo, les voy a explicar por qué sucede esto. Es seductora y siempre quiere mezclar las cosas de la verdad con la mentira. Porque las dos doctrinas que entraron, digamos, las dos falsas doctrinas que entraron al cristianismo en la primera etapa fueron el docetismo y el gnosticismo. El docetismo enseña que Jesús no vino en carne, sino que era apariencia. Entonces, el docetismo niega, ponga atención, niega la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Esa es una falsa doctrina. Y el gnosticismo, que enseña, diga conmigo, dualismo. El gnosticismo enseña, poneme atención, la carne es mala y el espíritu es bueno. Eso es de Platón. Pero te explico por qué. Porque los gnósticos se habían metido en esto. Decían, como el espíritu es de Dios y la carne es mala y va a la condenación, entonces yo puedo pecar y puedo meterme con tantas mujeres y puedo tomarme todo el vino y no pasa nada, porque yo soy salvo, siempre salvo. Por eso es que la falsa doctrina es seductora. Porque si yo le vengo a decir a usted, como decía aquel señor Miranda, que mira, si no te preocupes, la gracia de Cristo, mijo, la gracia, mi chico decía así, la gracia de Cristo te perdona. O sea, vamos a chupar y después pedimos perdón. Nos acostamos con una mujer y después pedimos perdón. ¿Por qué? Porque lo que peca es la carne, no el espíritu. El espíritu es de Dios y la carne es del pecado. ¿Cuántas personas aquí son gnósticas? O sea, pues, seamos honestos, hermanos. ¿Cuánta gente aquí tiene la misma filosofía? Y dice, no, dicen, el alma para Dios y la carne para mí, dice, el cuerpo para mí. No, hombre, eso es ser gnóstico. Parece increíble, pero ¿sabe qué es lo que más le está dando guerra hoy a la iglesia de Jesucristo? Lo más difícil es que todo se mezcla. Y ahora ya no hay una diferencia entre el mundo y la iglesia, porque el mundo ya entró a la iglesia. Y usted dice, bueno, ¿y en esta iglesia qué pasa? No, es que es igual que allá afuera. Hay abortos en la iglesia, hay adulterio en la iglesia, hay infidelidad en la iglesia, hay deshonestidades, estafas, hay siempre en la iglesia cosas así. Pero el problema no es eso. El problema es que nosotros promovemos eso. Porque en lugar de predicar el evangelio, en las iglesias americanas se canta 50 minutos y se predica 25. Y dejemos eso. ¿Qué usted me puede decir de las iglesias que la gente llega por oír la alabanza y no por oír la palabra? ¿Ah? ¿Y qué me puede decir de las iglesias donde no tocan la Biblia y que solo aparece el predicador y contando ahí cuentos y no tocan ni la Biblia? Es que está mezclado. O sea, el pecado siempre ha existido en la iglesia. El problema no es ese. El problema es que ya no se está enseñando el evangelio, que ya no se toma la Biblia para predicar. Y fíjese que a mí, nuestro pastor nos enseñaba siempre, el fundador, a todos los pastores que nos enseñó esto en las predicaciones. Si un pastor abre la Biblia y en los primeros 3 minutos no ha mencionado el nombre de Jesucristo, váyase de la iglesia, porque no va a hablar nada bueno. Y fíjese que hoy en día parece que el nombre de Jesucristo ya no se menciona. Y usted puede escuchar predicaciones y usted oye, y bien chistoso y todo bonito, y usted, qué bonita la iglesia, súper grande. Usted no oye a Jesucristo, usted no oye a Jesucristo. No se predica el infierno, no se predica a Jesucristo, no se predica tampoco el destino eterno, el perdón de pecados. Ya no se predica. ¿Por qué? Hoy lo que se predica es solamente motivacional. Hablemosle a la iglesia de motivación. ¿Para qué? Para que siga viniendo más gente, porque si les hablamos de pecado, se van. Pues ¿sabe qué? El evangelio de Jesucristo nos llama a predicarle a los pecadores, porque todos somos pecadores, todos.
Y otra cosa, nos llama a exhortar y nos llama a que nosotros tenemos que cambiar ese camino. Pero si yo no le predico el evangelio y no le llamo a una conversión, entonces no estoy predicando el evangelio de Jesucristo. Hermanos míos, si usted se va a poner a enseñar, quiero decirle que se necesita hombres fieles y mujeres fieles, que sean idóneos para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios se deposita en usted para que la transmita y la lleve a las demás personas, no para que usted la cambie, la mejore o le agregue lo que usted piensa. La verdad y la doctrina son una sola y no se pueden cambiar. Así que prediquemos la palabra, y si usted tiene el don de enseñanza, prepárese, todavía está tiempo de poder aprender para poder enseñar. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias.